Buenos días. Buenos días, profe. ¿Sí Buenos se días, escucha profe. bien? Sí, Muy bien. Bueno, pues vamos a abordar el tema. Nada más les ubico un poco en lo que es la patrística, el tema de la semana pasada. No sé si pudieron ver la grabación. Bueno, para los que no pudieron ver la grabación, la patrística, digo, perdón, la escolástica. Propiamente viene siendo una corriente de pensamiento que se enseñaba en lo que eran las primeras universidades, pues cristianas propiamente. Esta corriente no solamente se gestó en el cristianismo, sino fue una corriente que también trascendió a los judíos, a los islámicos, es decir, tuvo repercusiones en estas otras dos comunidades religiosas. El fin de de esta escolástica, propiamente era hacer comprensible la fe. Durante mucho tiempo estuvieron prohibidos los libros de filosofía de los griegos. Es decir, dentro de las enseñanzas del cristianismo no se enseñaba la filosofía griega porque se consideraba contraria al pensamiento cristiano. No hay que olvidar que toda la época medieval estuvo caracterizada por un teocentrismo, es decir, todo estaba centrado en Dios y todo era visto desde Dios. Por lo tanto, aquellas ideas o aquellos pensamientos, aquellas corrientes de pensamiento que no estuvieran orientadas desde esta perspectiva, pues simplemente eran rechazadas. Y esto trajo consigo pues un distanciamiento en los mismos centros de formación o diríamos las escuelas, porque solamente se hablaba de lo que era cristiano. Santo Tomás, que es lo que vamos a ver ahorita enseguida, y San Agustín, pues van a ser dos de los pioneros que se van a dar a la tarea de hacer esta unificación entre fe y razón. Es decir, que la fe de los creyentes no sea una mera creencia sin razón, sino por el contrario, que se sepa dar razón de por qué se cree. San Agustín pues va a tener una frase que va a sintetizar propiamente este pensamiento diciendo que donde no alcanza la razón, entra la fe. Es decir, hay muchas cuestiones que la razón ya no alcanza a entender, no alcanza a comprender, y entonces entra la fe propiamente. Ahora, estas escuelas van a dar apertura a lo que hoy en día conocemos como las grandes instituciones, como es el caso de Cambridge, de Oxford, de Bolonia, eh, es decir, las más grandes universidades que se tiene conocimiento en la historia y que muchas de ellas pues siguen funcionando. Esto fue para bien porque pues de aquí se va a detonar todo el conocimiento que nosotros ya hoy en día podemos obtener, pero como la enseñanza era en los propiamente en su mayoría en los monasterios, pues realmente era poca gente la que tenía acceso a este conocimiento, porque o bien te hacías clérigo o te hacías monje. Es decir, pues no había más que dos líneas, o te hacías monje o te hacías religioso. Y viendo pues que muchos de los hijos de los nobles no querían ni ser monjes ni ser clérigos o religiosos,
Entonces se les enviaba a las escuelas catedralicias. En las escuelas catedralicias, bueno, pues iban propiamente los hijos de la gente noble. Por lo tanto, vamos a darnos cuenta que van a ser muy pocas personas las que tienen acceso al conocimiento. He aquí la razón por qué la iglesia durante muchos años tuvo en sus manos pues el conocimiento que se podía tener en ese tiempo, ya que él controlaba de alguna manera por estos monasterios y por estos congregaciones religiosas, él tenía el control del conocimiento. Todo aquello que no era aceptado por la iglesia, pues debía ser rechazado por todos. Y la gente ignorante, pues su mayoría, la gente no tenía conocimiento de letras. Por eso vamos a darnos cuenta que gran parte de la religión va a nacer en un ámbito mitológico. Es decir, pues la gente, debido a las necesidades de creer, pues se va a inventar muchas cosas. Por eso, si ustedes analizan, uno de los fenómenos más comunes dentro de la sociedad mexicana, pues es que gran parte de la religión no la inventamos. Aquellos que tenemos una creencia, pues basamos más nuestra creencia en ciertas prácticas más que en conocimiento. No sé si ustedes pertenezcan a alguna religión en particular de las presentes. Denise, Diana, Adrián, Diego Uriel, no sé si pertenezcan a alguna religión. No, profe. No, o sea, usted no tiene religión propiamente. Ujú. Ya. Los demás, Denise, Diana, Adrián, Diego, mm, no pertenecen a ninguna religión como tal. Si se encuentran, Denise, Diana, Adrián, Diego. Pues yo soy católico, profe, pero pues no soy de ir a iglesias y rezar. O sea, que creo, pero pues no soy tanto de ir a iglesias y así. No sé si me explico. Ya. Denise, Yo soy católico, profe, también. Adrián, muy bien. Diana, También, profe, soy católica. ya. Denise, También, profe, católica. ya. Aunque mi papá es cristiano y a veces me invita también a su iglesia. Bueno, ahorita que habla de católicos y cristianos, ¿sí sabían que es lo mismo? Sí, relativamente es porque en vez de decirle Dios, le dicen Cristo, ¿no? Bueno, pues es una parte. ¿Por qué más? A ver, de todo lo que ustedes saben, vamos a clarificar. A ver, ¿por qué es lo mismo cristiano que católico? Porque también seguían bajo las mismas, bueno, las mismas acciones y mandamientos que tiene la fe católica. ¿Por qué más? Bueno, lo decía un obispo en León hace años, don Rafael, que en paz descanse, decía, católico ignorante, futuro protestante. Es decir, hablar de cristianismo es hablar de todas aquellas personas que creemos que Jesucristo es Dios. No sé si me explico, es decir, la base del cristianismo es creer que Jesús es Dios.
Y todo el que cree que Jesús es Dios, entonces, pues es cristiano. Con el paso del tiempo, el cristianismo, la primera ruptura que tuvo fue propiamente entre el Imperio Romano y el Imperio de Constantinopla. Ahí viene la primera separación entre de la iglesia cristiana. Y entonces se van a llamar católicos y ortodoxos. Y de hecho la iglesia ortodoxa pues a la fecha sigue muy fuerte en Rusia y en otros países. Y de ahí se desprenden otras iglesias. Para 1500 pues viene la Reforma Protestante con Martín Lutero, Enrique VIII y el mismo Juan Calvino. Entonces viene esta división y pues surgen otras iglesias y entonces ya hablamos de cristianos ortodoxos, cristianos católicos romanos y cristianos protestantes. Se les llamó protestantes, bueno, porque pues, protestaron a la autoridad del Papa en su momento. Con el paso del tiempo, bueno, pues se les llamó así como tal protestantes. Pero en sí el cristianismo como tal, pues es una sola religión a nivel mundial, como lo es el judaísmo, como lo es el islamismo, que son las religiones monoteístas, es decir, que tienen creencia en un solo Dios. Sin embargo, pues las diferencias que ha habido en, en los credos, pues son diferencias que pues tanto líderes religiosos como miembros de la misma iglesia, porque vamos a llamarlas iglesias, ya no religiones, porque religión pues es una sola, pues han hecho estas diferencias y han marcado estas diferencias. En realidad pues no hay muchas diferencias entre los cristianos. Las únicas diferencias que hay entre los cristianos pues son los puntos de vista. Si ustedes se dan cuenta, pues entre los cristianos hay ciertas rivalidades absurdas, pensando que son mejores cristianos que a la iglesia que pertenecen, cuando pues esto en realidad pues no es ser mejor cristiano. Yo creo que el mejor cristiano, como lo establece el Evangelio, pues es aquella persona que es fiel a su fe y que ama a su prójimo, así de manera muy sencilla, ¿no? Entonces, regresando al tema de lo que fue la escolástica, pues la escolástica precisamente trataba de centrar esta parte, es decir, ¿qué es lo que mueve a un creyente? Pues es su fe, y su fe lo va a llevar a hacer obras buenas, independientemente de que sean creyentes o no sean creyentes, pues el hombre debe tender a hacer obras buenas. Por eso durante mucho tiempo también al ateísmo se le acusó como de herejes, pero pues en realidad es parte de ignorancia porque vamos a encontrarnos con muchas personas que no tienen ninguna creencia en, por lo menos en Dios o en un Dios, y sin embargo pues es gente buena, gente que ve por los demás, gente que ayuda a los demás, gente que se preocupa por hacer un mejor mundo. Entonces, pues este es propiamente el fin de todas las religiones. Hay muchas religiones en el mundo y cada religión tiene muchas iglesias y realmente las pugnas pues se han gestado dentro de las iglesias más que dentro de las religiones. Las religiones no tienen problema, los que tienen problemas a veces son los integrantes de estas iglesias. Es así que entonces tenemos religión judía, religión religión judía, religión cristiana, religión islámica, religión, vamos a llamarla hinduista, porque el hinduismo pues es una gama muy grande. El shintoísmo es otra religión, el taoísmo, eh, y el budismo, que en realidad no se presenta como una religión, sino como una filosofía de vida. Entonces, dentro de toda esta gama, vamos a encontrarnos con que efectivamente el centro de todo, pues debe ser la fe que mueve al Dios que se venera, que en el fondo, bueno, pues viene siendo el mismo Dios, porque pues el Dios busca el bien del ser humano
y el ser humano que corresponde, pues entonces es buen creyente. Entonces, la escolástica, pues con esa tendencia en su momento católica o cristiana, trató pues de alguna manera presionar que todos fueran creyentes y en realidad pues no todo el mundo puede ser creyente. Hay gente que cree en una cosa, hay gente que cree en otra cosa y pues esto es parte de la libertad de los seres humanos. Sin embargo, bueno, pues curiosamente aquellas personas que vuelvo a repetir eran privilegiadas en tener conocimiento, pues eran las personas que tenían mayor recurso económico. Y a la fecha, si ustedes se fijan, pues muchas de las personas que más tienen poder adquisitivo, pues son aquellas personas que pueden ir a las grandes universidades o a las mejores universidades. Y para ir a las mejores universidades, pues se requiere recursos económicos. Aunque hay muchas universidades gratuitas, sin embargo, bueno, pues vamos a darnos cuenta que hay universidades muy caras. No sé si ustedes conocen alguna universidad donde los costos sean muy altos. ¿Alguno de ustedes conoce alguna universidad que sea prestigiosa y que sea cara para estudiar? Ah, Pues la Salle, la que está en el cerro, La Salle, ¿cuánto cobra La Salle en sus carreras? pues que me acuerde, creo que fueron, por los 4 años que pagaron para mi familiar, fueron 150,000, 100,000. Sí fue muchito. Ya. ¿Alguien conoce otra universidad que sea cara? ¿O tienen conocimiento de otra carrera que sea cara? De los presentes, ¿nadie sabe algo más? No, profe. No. Bueno, pues si La Salle se gastó 100,000 pesos en una carrera en 4 años, eh, pues le diré que hay carreras, hay escuelas, hay universidades donde pues 100,000 pesos es para un semestre apenas. Por ejemplo, la Intercontinental, que pertenece a la escuela de la Ibero, o la misma Salle que está en la Ciudad de México, por ejemplo, la carrera de medicina, 100,000 pesos, pues no son nada, porque una inscripción le sale en 30,000 pesos el semestre y una colegiatura le sale en 20,000 pesos. Entonces, pagar esta cantidad, pues es. Ahora está, por ejemplo, la, la universidad, una universidad donde se estudia Derecho, la Universidad Libre de Derecho, pues las colegiaturas oscilan pues altísimas en 30,000 pesos. Entonces estudiar en la Libre de Derecho, pues en realidad pues es pagar arriba del millón. Diríamos, andamos sobre 2 millones la carrera. Es decir, ¿quién tiene acceso a estas universidades? Bueno, pues nuestros hijos de políticos, de los políticos que están en México, ¿no? Como son los diputados federales, pues son personas que tienen ingreso para poder pagar una universidad de esas. ¿Quién de nosotros pudiera tener acceso a una universidad de esas? Latinoamericana, iberoamericana. Eh, ¿Cuántos de ustedes creen que pudieran tener acceso a esas grandes universidades? Aquí en México, ¿eh? Ya no hablamos del extranjero. ¿Cuánta población pudiera ir a esas universidades? ¿Sí tenían conocimiento de eso? No, profe. Yo algo sí, profe.
Sí, estaban muy caras. sí, o sea, son universidades caras. En realidad la Salle pues se adapta a la mayor parte de la población y aún así pues es cara, ¿no? No cualquiera tiene acceso a la Salle. Y estamos hablando de una escuela pues que está en un nivel clase media un poquito más cercana a la baja que clase media a la alta. Aquí la Salle pues está en costos por debajo de la Ibero. La Ibero es más cara que la Salle. Y si vamos a la VM, pues es más cara la VM. Y si vamos a la universidad esta de Guadalajara que tiene aquí la UNIVA, pues es más cara también. Es decir, hay escuelas más caras que las hay aquí en León. Entonces, ¿quién tiene acceso? Pues quien tiene recursos. Entonces, un poco haciendo una analogía con lo que sucedía antiguamente, pues ¿quiénes tenían acceso a la educación realmente? Pues aquellas personas que tenían recursos económicos. Hoy en día nosotros pues tenemos una oportunidad de conocimiento, pero pues no podemos nosotros compararnos con un muchacho, por ejemplo, del tecnológico. Un muchacho del tecnológico en secundaria, pues le habla inglés, le habla francés, le conoce de ciencias, le conoce de viajes, le conoce de prácticas deportivas, le conoce de una serie de deportes porque los practica. Y pues comparando con un muchacho de una escuela pública, pues jamás se puede comparar. Es decir, estos jóvenes que van al Tecnológico de Monterrey, Campus León, o otros campus de la República, pues se va a dar cuenta que pues tienen otro nivel, no solamente socioeconómico, sino también cultural. No es lo mismo pasarnos toda la vida en nuestra ciudad que viajar fuera de nuestro país, conocer. eh, no es lo mismo estudiar en su campus que salir de intercambio a otro campus, a otro país, porque en todos los ámbitos tiene aprendizajes. Entonces, dense cuenta que pues realmente la enseñanza de calidad pues la tienen pocos en México. O sea, y dentro de esos pocos, bueno, pues ustedes como estudiantes son privilegiados. Sin embargo, pues no podemos comparar el nivel académico que tiene un muchacho preparatoriano del Tecnológico de Monterrey con cualquiera de nosotros. ¿Cuántos de ustedes hablan dos idiomas? ¿Cuántos de ustedes tienen la posibilidad de ir a una academia de inglés y asistir a clases a una preparatoria? Entonces dense cuenta que el reto pues es muy grande. Mientras ustedes tienen 2 horas de clase a la semana o diarias, ellos tienen alrededor de 6, 7 horas. Aquí pues es cuestión de ponernos a pensar. Una vez que lleguemos al ámbito laboral, ¿podremos competir con esas personas? Entonces, como conclusión de esta reflexión, pues yo les exhorto pues a que no bajen la guardia, al contrario, investiguen más, porque pues estaba viendo que las tareas apenas las consultan de 14, las consultan 5, las consultan 3 y el resto pues ni siquiera consulta. O sea, ya no investigar, porque investigar pues implica mucho más tiempo. Investigar significa tener el referente de un autor, tener el referente de otro, tener el referente de otro y tener el referente hasta de un cuarto autor que habla sobre el mismo tema y entonces poder extraer yo el conocimiento. Y la consulta no, pues la consulta es la primer paginita que me encuentro en internet y esa la subo de tarea. Entonces, yo les digo que pues esto los haga reflexionar porque pues el conocimiento, como ustedes pueden darse cuenta, pues cuesta mucho, pero
pues hoy en día tenemos más posibilidades de conocer, de superarnos, que años pasados donde pues solamente aquellos que estaban en colegios grandes podían tener acceso a las bibliotecas. Hoy en día tenemos acceso a las bibliotecas públicas, a las bibliotecas virtuales, y antes no se tenía esa posibilidad. Entonces, en realidad, pues tienen todo un reto. No solamente es terminar una preparatoria, sino terminar una preparatoria con un nivel académico donde usted puede competir con los egresados de otras universidades o de otras instituciones. Entonces, este panorama, esta analogía que yo hago es para que se den cuenta, si nosotros tenemos ciertos retrasos culturales debido a veces a la situación económica o debido a la falta de oportunidades, pues dense cuenta siglos atrás cuánto desconocimiento no habría. Estamos hablando del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, hasta el siglo XVII propiamente, pues resurgen los grandes pensadores dentro de las escuelas. Podríamos llamar ya escuelas que no están atadas ni que están dirigidas por ese grupo exclusivo, sino diríamos los grandes pensadores como Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert, etcétera. O sea, pensadores que dieron origen a lo que vamos a conocer nosotros como la Ilustración. Y a partir de ahí, bueno, pues ya el conocimiento ya no está en manos de unos cuantos. El conocimiento está en manos de todos, de todo el que quiera conocer. Eso sería propiamente la síntesis que podemos dejar nosotros de lo que fue la escolástica. Entonces pasamos al tema de la patrística. De aquellos de ustedes que hicieron la tarea sobre la patrística, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Qué encontraron sobre la patrística? Bueno, vamos a comenzar algo. Por aquí yo preparé algo para ustedes sobre la patrística. Nada más, por favor, ayúdenme a leer. A ver, alguno de los, no me digan yo, nada más, por favor, ayúdenme a leer. ¿Qué es la patrística? La patrística es el estudio del pensamiento, doctrinas y obras del cristianismo desarrollados por los padres de la Iglesia, que fueron sus primeros autores durante los siglos I y VIII después de Cristo. La palabra patrística deriva del latín pater, que significa padre, el 27 de abril de 2018. Nuestro objetivo es Sí, adelante. Nuestro objetivo es conocer qué es la patrística y quiénes son sus principales representantes. Bueno, el latín propiamente es una lengua que se habló en personas antes de los años 60. Algunas gentes cultas tenían el conocimiento del latín y este latín comenzó a desaparecer después de los 80 porque incluso de las escuelas, no sé si alguno de ustedes estuvo en otra escuela particular, quitaron la materia de raíces grecolatinas. Todavía en algunas instituciones particulares se lleva la materia de raíces grecolatinas, pero en las escuelas públicas, pues indudablemente ni pensar. Por eso el latín desapareció. Otro lector, por favor. Otro lector. Los representantes de la patrística como Clemente I, Policarpo de Esmirna o Gregorio de Niza sentaron las bases de las creencias religiosas cristianas. La patrística es una rama de la teología que estudia los escritos de los primeros maestros de la Iglesia, es decir, analiza el legado de los padres del cristianismo.
¿Otro lector? A ver, no se detengan porque el tiempo nos va apresurando, por favor. ¿Ya no hay lectores? A ver, enciendan sus camaritas mejor, por favor, para preguntarles, porque así me cuesta un poquito más estarle abriendo y cerrando aquí la presentación. A ver, Denise, por favor. ¿Quién fue el máximo representante de la patrística? Ter- Tertuliano, Lactancio, Agustín de Hipona, Clemente Romano. ¿Cuáles son las etapas de la patrística? Este movimiento tuvo tres etapas fundamentales. La primera patrística es segundo y tercero, la alta Siglos. patrística cuarto y quinto, y finalmente la patrística tardía sexto y séptimo. Ujú. Los escritos de los padres apostólicos manifiestan la percepción personal de los maestros de la Iglesia sobre cómo vivir la experiencia religiosa y sus puntos de vista sobre las religiones paganas y herejías. ¿Algún término que no se entienda? Diana, ¿algún término que no se entienda? No, maestro. No, bueno. Entonces dígame qué es un hereje. ¿Qué es una herejía? ¿Alguien de los presentes sabe que era considerada una herejía? La herejía son los que van en contra de las leyes del Señor. Por ejemplo, pues los no creyentes o hasta una persona que no fue a misa que se le olvidara ya era. No, la herejía propiamente es negar una verdad de fe. Atentar contra una verdad de fe. Esa sería una herejía. Bueno, ¿cuáles son las etapas de la patrística? Estas ya las revisamos. Según fuentes de la época, Clemente I fue enaltecido directamente por San Pedro, apóstol, quien lo designó como su sustituto. Policarpo de Esmirna, de acuerdo a los registros históricos de San Irineo y Tertuliano, Policarpo de Esmirna fue discípulo de San Juan Apóstol. Fue obispo en Turquía, más específicamente en el puerto de Esmirna, donde fue asesinado como mártir de la Iglesia Católica a mediados del año 155 después de Cristo. Irineo de León fue discípulo de Policarpo de Esmirna y uno de los máximos exponentes de la teología cristiana en la actual ciudad de León, Francia. Ocupó el cargo de obispo en dicha ciudad desde el año 189 hasta su fallecimiento en el 202. Entre sus obras destacan los libros Contra las herejías, el cual critica fuertemente la creencia agnóstica. El agnosticismo pues va a ser propiamente una de las creencias que más se va a difundir, que más se va a extender en los primeros siglos del cristianismo. ¿Quién es un agnóstico? ¿Qué es agnosis? Lo tienen de tarea. Anótenlo, por favor. ¿Quién es considerado una persona gnóstica? ¿Ya lo copiaron? Aquí está en la parte inferior, donde tengo el cursor.
¿Ya lo copiaron? Sí, profe. Sí, ¿cuáles eran estas creencias gnósticas? Vamos a continuar. Por otro lado, tenemos a Gregorio de Niza, el cual fue obispo en la villa portuguesa de Niza en 2 intervalos, desde el año 371 hasta el 376 y luego del 378 hasta su fallecimiento en el 394. Su primer periodo como obispo fue para reemplazar a su hermano Basilio de Cesarea, de Capadocia. Y a partir de este momento comenzó a escribir sus testimonios sobre la vida religiosa, entre los cuales destaca el Tratado sobre la Virginidad. Tenemos otro representante, Juan Crisóstomo, también conocido como Juan de Antioquía, fue consagrado como patriarca de Constantinopla desde el año 398 hasta el 404. Es famoso por su manejo de masas y su discurso elocuente y apasionado. Se manifiesta abiertamente en contra de las ofensas de la alta jerarquía de la Iglesia y de los abusos de poder del Imperio Romano. Y por último, porque pues todavía nada más para que tengan por último, pues hablaremos ya, propiamente cerraremos el tema con Agustín de Hipona, mejor conocido como San Agustín. Fue uno de los más grandes pensadores de la Iglesia Católica durante el primer milenio. Filósofo y teólogo cristiano, se desempeñó como obispo de Hipona, la cual ciudad argelina de Annaba, a mediados del año 395 hasta su muerte en el 430. Fue revolucionario de la fe cristiana, ayudando a la formulación de la doctrina del pecado original, y él desarrolló la teoría de la guerra justa. Entre sus principales obras está La ciudad de Dios y las confesiones. Y en las confesiones, precisamente en la obra de las confesiones, ahí aparece la frase que yo citaba de él. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, de manera muy sintética, significa que Dios ha creado al ser humano libre. Entonces Dios no puede intervenir en lo que el hombre no quiere hacer. El hombre se salvará si se quiere salvar. El hombre se condenará si se quiere condenar. Es decir, Dios no puede venir a cambiar lo que el hombre no quiere cambiar. El hombre es lo que quiere ser. Aunque Dios no lo quiera, Dios no puede intervenir porque ya lo creó libre. Esta sería propiamente la síntesis de su pensamiento. Y la otra frase que encierra la parte teológica, donde dice que donde ya no alcanza la razón, entra la fe. Es decir, donde ya la razón no nos da para entender, pues entra el campo de la fe. Pero acuérdense que la fe, pues es un don que Dios da. Bueno, pues les agradezco mucho. Pasen bonito día y nos vemos la próxima clase, que es el examen. Así es que suban su asistencia, suban todas sus tareas, por favor. El día de hoy todavía tienen tiempo y nos vemos en el examen. ¿De acuerdo? Gracias, Sí, profe. maestro. Gracias a Sí, ustedes. profe. Que tengan bonito Gracias. día. Hasta luego.